Vamos a entrar en la palabra. Ahí está el título para los que les gusta anotar. El título de este mensaje es Viviendo la vida resucitada. Y este tema o este título surge precisamente del hecho de poder entender o conocer personas, tanto usted como yo, que los vemos caminando en la vida cristiana, asisten a una congregación cristiana, independientemente de la denominación, pero llegan a una iglesia cristiana, alaban, cantan al Señor, pero de repente como que algo pasó, algo sucede y de repente se esfuman y no volvemos a saber nada de ellos. Y la pregunta que luego surge es, ¿verdaderamente fueron personas que nacieron de nuevo? ¿O fueron solamente personas que simpatizaban con el Evangelio, que había algo por lo cual los tenía en una congregación, pero que cuando les vienen las pruebas, las necesidades, las aflicciones, los golpes de la vida, pues no saben permanecer en Cristo? Es decir, desertan del Evangelio, apostatan del Evangelio, y nos damos cuenta que verdaderamente nunca resucitaron a una nueva vida en Cristo. La palabra resucitar habla de volver a vivir. Alguien que estaba muerto vuelve a vivir. Y escuchen esto, usted y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero por la gracia y la misericordia de Dios, Él nos hizo renacer a una nueva vida en Cristo. ¿Y cuántos están vivos? Bueno, vamos a estar desarrollando pues este tema. Ya dijimos, es una serie basada en la carta de Pablo a los Colosenses. Y vamos a ver qué Dios nos quiere hablar en esta noche. Y este mensaje está basado en 4 versículos del capítulo 3, los primeros 4 versículos del capítulo 3 que vamos a leer a continuación. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 4. ¿Lo tiene ahí? Dice Pablo, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Oremos. Señor, te damos gracias en esta noche por la oportunidad que nos das nuevamente de reunirnos en tu nombre, poder alabarte, poder adorarte, Señor, reconocer que si no fuera por tu sacrificio perfecto que hiciste en la cruz, no hubiésemos resucitado a una nueva vida en Cristo. Pero ahora estamos en Cristo, las cosas viejas pasaron y he aquí tú las haces todas nuevas, Señor. Pero no pretendemos haberlo alcanzado todo, Señor. Queremos seguir a la meta del premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús que tú nos has hecho. Señor, aquí estamos y pedimos que tú nos hables al corazón, Señor. Que tú intervengas en nuestra vida espiritual, Señor. Que tu palabra, que es viva y que es eficaz, penetre hasta lo más profundo de nuestro ser interior, separando lo carnal de lo espiritual, Señor. Y que podamos juntos, Señor, atender a las cosas que son del Espíritu. Ayúdanos, Señor, que tu Espíritu Santo, como el Maestro, como el Consolador, como quien trae la revelación para nuestra vida, nos enseñe en esta noche. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Viviendo la vida resucitada. Es un tema muy interesante porque ya habíamos dicho que la iglesia de los Colosenses tenía aproximadamente 5 años de haber iniciado cuando recibe esta carta. Es decir, podemos entender, podemos comprender que en estos
breves 5 años de haber nacido esta congregación, podemos darnos cuenta que había personas que eran recién convertidas, tal vez algunos bebés espirituales. Por lo cual, los falsos maestros vieron como un campo muy fértil para propagar un sistema doctrinal que tenía que ver con una mezcla falsa de legalismo judío con filosofías paganas. Por lo cual Pablo les escribe diciéndoles en Colosenses 2:8, Pablo les dice, miren que nadie les engañe. Quiero decirles que esa misma mezcla de judaísmo o legalismo judío mezclado con paganismo, el día de hoy se sigue viendo en las iglesias de nuestros días, donde posiblemente hay personas que nos quieren obligar y nos quieren vender la idea de que la vida cristiana o tratar de obtener la salvación y vivir la vida cristiana adecuadamente es por obras y no basado en la gracia de Dios. Entonces empiezan a mezclar una serie de cosas del mundo, las cosas del mundo las meten a la iglesia y la triste realidad es que muchos han sido engañados. Entonces Pablo les dice a los colosenses, miren, pero ese mirar es un mirar que tiene que ver con una atención debida a la vida cristiana que debemos de tener. Mirad que nadie les engañe. Es decir, esta palabra engañar se traduce, miren que nadie les robe o miren que nadie trate de desviarlos. En este caso, de la sana doctrina que Pablo ya había sembrado en esta iglesia joven de los colosenses. Así que el interés principal de Pablo hacia los colosenses y hacia todos aquellos que estudiamos esta carta a los colosenses, quienes son los nacidos de Dios, el interés de Pablo es enseñarnos a vivir la vida cristiana presente y nos exhorta a pensar y a meditar, número uno, en lo que Cristo hizo a favor de nosotros en la cruz. Yo quiero que ponga atención en esto porque a veces con nuestras acciones, con nuestra manera de pensar y con nuestra forma de hablar, se nos olvida y tenemos en poco el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Es decir, la pregunta que debemos hacernos a nuestro corazón, ¿por qué Jesús fue a la cruz? ¿Por qué Jesús fue a la cruz? Bueno, hay varias respuestas. Una, por obediencia al Padre. Dos, por su infinito amor por la humanidad. Entonces Pablo, en esta carta a los colosenses, como las falsas doctrinas se estaban metiendo dentro de la iglesia joven de los colosenses, tratando de desviarlos, Pablo les escribe esta carta haciéndoles conciencia a los colosenses del sacrificio perfecto que Jesús hizo en la cruz del Calvario y que en eso debíamos de pensar para valorar justamente cuál fue la provisión que alcanzamos a través de Él. ¿Qué no fue acaso una salvación total, completa y absoluta? ¿Sí o no? Bueno, Pablo les está escribiendo a los colosenses y les dice, piensen en el sacrificio de Jesús, que gracias a ese sacrificio de Jesús obtuvimos una salvación completa, total y absoluta. Y lo tremendo de todo el asunto es que esa salvación que usted y yo ahora disfrutamos y que en aquel tiempo disfrutaban los colosenses fue por gracia. ¿A alguien le costó algo la salvación? Fue por la gracia de Dios. Y el asunto es que a veces eso se nos olvida, mis hermanos. ¿Sí? También Pablo motiva a los creyentes de la iglesia de los colosenses a que pensaran cuál es nuestra esperanza futura de la cual gozaremos cuando estemos en el reino de Dios. ¿Acaso no es nuestra esperanza futura, acaso no es la glorificación de nuestras almas, donde cuando estemos allá con Él, dice la Biblia que allá no va a haber más tristeza, no va a haber más llanto, y lo más tremendo del asunto es que veremos a Dios cara a cara, tal como Él es? ¿Cuántos tienen planes de ir con el Señor? ¿Usted tiene planes de ir con el Señor? Bueno, aquí sacamos nuestro boleto viviendo una vida resucitada. Como muertos al pecado,
pero vivos para Dios, ¿verdad? Bueno, pues Pablo no está cambiando de tema en este capítulo. Pablo sigue insistiendo en que la vida cristiana no está basada en ritualismos o en el estricto cumplimiento de una lista de reglas que según los falsos maestros de aquel tiempo exigían para que pudieran obtener la salvación. Por lo tanto, Pablo les pide que piensen y mediten acerca de cómo se debe de vivir la vida cristiana. Pregunto, hoy en la actualidad, los cristianos de hoy en día, de esta congregación, ¿cómo debemos vivir la vida cristiana? ¿Cómo nos dé la gana? El asunto es que en la práctica nos damos cuenta que hay cristianos que tenemos problemas con la palabra obediencia. Yo siempre lo he dicho, lo seguiré diciendo y lo seguiré repitiendo. El problema que tenemos los cristianos es un problema de obediencia a la palabra. ¿Sí o no? Porque si nos alineáramos a lo que la Biblia dice y obedeciéramos a eso que la Biblia dice, muchos problemas nos evitaríamos en nuestra vida cristiana. Entonces Pablo les está diciendo, si ya estamos completos en Cristo, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Tendremos libertad para vivir nuestra vida cristiana como nosotros queremos? ¿Sí o no? Pues digan que no. Pues no. Es que no todos dicen que no. No tenemos libertad para vivir como todos queramos, ¿verdad? En los capítulos anteriores, Pablo establece 3 principios bíblicos básicos y fundamentales. Número 1, Pablo dice que debemos andar por fe, de la misma manera como recibimos a Cristo. ¿Cómo recibimos a Cristo? ¿Que no fue por fe? Recibimos a Cristo por la fe, la confianza que tenemos en el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, la vida cristiana, mis hermanos, se vive por fe y no por lo que se ve. Porque lo que vemos que está sucediendo a nuestro alrededor, mis hermanos, es terrible lo que se está viendo. Y todavía veremos cosas mucho peores. Y todas esas cosas mucho peores que estamos viviendo y viendo en el mundo que están sucediendo, van a tratar de desestabilizar nuestra fe. ¿Sí? Por lo tanto, la vida cristiana, mis hermanos, se vive por fe, no por lo que se ve. Y esto se logra, vivir la vida cristiana por fe, se logra confiando plenamente y diariamente en Jesús y no en nosotros mismos. No en lo que sabes hacer, no en tus capacidades, no en tus habilidades humanas, no en lo que tienes en la mano, tampoco en lo que tienes en el banco, porque déjenme decirle, la vida es como la neblina. Hoy estamos aquí y mañana no sabemos. ¿Quién tiene asegurado el futuro? Levante la mano. Ahora que andaba por allá en México, Monterrey, México, nos dimos cuenta de una hermana que uno de los días que estuvimos ahí, la vimos ahí en la reunión y de repente al día siguiente ya nos estaban dando la noticia que se fue con el Señor. Un paro cardíaco fulminante acabó con su vida. Y ahí estaba en las conferencias que tuvimos y al día siguiente ya no estaba. ¿Qué pasó? Se fue con el Señor. Y lo bueno es que se fue con el Señor, ¿verdad? Porque conocía al Señor. Entonces Pablo les dice a los colosenses en el capítulo 2, versículo 6. Dice Colosenses 2:6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, escuchen esto, lo que dice Pablo, andad en Él. Aquí la palabra andad significa estilo de vida. ¿Cómo debe de ser nuestro estilo de vida? Como Jesús, andad en Él. Versículo 7, arraigados, que nuestras raíces espirituales sean raíces profundas. Que cuando vengan los vientos de este mundo, esas raíces profundas puedan sostener adecuadamente nuestra vida cristiana. Por eso dice Pablo, les dice a los colosenses, anden en Él, bien arraigados y bien sobreedificados en Él y confirmados en la fe,
así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Los cristianos de aquel tiempo de Pablo no podían decir, es que no nos han enseñado en qué consiste la vida cristiana. Es que no nos han enseñado que hay falsos maestros que están metiendo falsas doctrinas y filosofías del mundo. No, Pablo les aclara y les dice, así como ustedes han sido enseñados, abunden en acciones de gracias. En segundo lugar, Pablo establece otro principio que ya lo había establecido en los capítulos anteriores, diciéndoles, en Cristo estamos completos y no nos falta nada. ¿Cuántos están completos en Cristo? ¿Te falta algo? A mí no me falta nada, espiritualmente hablando. ¿Sí? Esto significa que quien está en Cristo tiene todo lo necesario. Escuchen esto, mis hermanos. Quien está en Cristo tenemos todo lo necesario para ser, para pensar y para comportarnos de manera espiritual agradando a Dios. Ya de plano el que se comporta como una persona carnal diciendo que es cristiano, pues bueno, está en tela de duda su cristianismo. Pero en Cristo estamos completos en lo que a las riquezas espirituales se refiere, y esto debido a que hemos sido identificados con Cristo en dos áreas importantes, en su muerte y sepultura, y su resurrección. Es decir, morimos al pecado, bajo las aguas quedó el viejo hombre, pero resucitamos a una nueva vida en Cristo. En Colosenses 2:9, Pablo les dice a los colosenses, porque en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Y esto significa que los creyentes estamos completos en Él en cuanto a nuestra posición delante de Dios, que gracias a la justificación que Jesús logró para nosotros en la cruz, ahora podemos tener acceso a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos ha justificado. Por cierto, ¿alguien sabe lo que significa justificados por fe? ¿Qué significa la palabra justificación? A ver, los que están en el Instituto Bíblico. Y escuchen esto, la justificación, el conocer la doctrina y el significado de la justificación es una doctrina fundamental que sostiene el cristianismo. Si usted no sabe lo que significa la palabra justificación, usted no entiende lo que es una de las doctrinas fundamentales que sostienen el cristianismo. ¿Quién sabe lo que significa la palabra justificación? A ver ahí. Declarado inocente. ¿Por quién? ¿Por mí? ¿Por quién? Es una declaración que hace la máxima autoridad del cristianismo, que es Dios. Declarado sin culpa, ¿sí? Declarado sin culpa e inocente delante de Dios por causa y a resultado del sacrificio perfecto que Jesús hizo en una cruz. Por eso es que somos justificados, ¿sí? Entonces, estamos completos en Cristo. Tenemos lo suficiente en cuanto a todos los recursos espirituales que nos ayuden a desarrollar madurez espiritual. Otro principio que Pablo había ya establecido en los capítulos anteriores es que ya no dependemos de las reglas o los ritos humanos. Las tradiciones solo son una sombra de lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. La realidad de la verdadera vida cristiana se encuentra solo en Jesús y en su obra en la cruz. En otras palabras, Jesús es la única respuesta, no es otra respuesta. Jesús es la única respuesta. Y justamente así se llama esta serie. Jesús, la única respuesta. La práctica de la ley a la que los fariseos del tiempo de Pablo y del tiempo de Jesús no tienen ningún poder, solamente sirve para privar al creyente de las bendiciones que Dios quiere darnos, las cuales no se pueden obtener con nuestros mejores esfuerzos, tampoco se pueden obtener por nuestras mejores obras que hagamos, porque la vida cristiana no consiste en obras, tampoco consiste en prohibiciones. La vida cristiana consiste en el desarrollo de convicciones. ¿Estamos claros en eso? Pablo entonces está enseñando a los colosenses que todo esto tiene que ver con la vida resucitada. En Colosenses 2:23,
Pablo les dice, tales cosas a la verdad, es decir, los ritos, las ceremonias del Antiguo Testamento que los falsos maestros y los religiosos querían volver a imponerle a la iglesia cristiana, dice Pablo, tales cosas tienen a la verdad cierto grado de reputación de sabiduría en el culto voluntario, en humildad y en el duro trato del cuerpo, pero no tienen algún valor contra los apetitos de la carne. Es decir, por el hecho de que hagas obras, tu carne se va a refrenar. No, la carne, si alimentas tu carne, la carne te va a pedir cada vez más, ¿verdad? Así que el punto principal de la enseñanza de Pablo a los colosenses es, si usted no recuerda otra cosa de lo que yo voy a estar hablando, recuerde el punto principal de esta carta. La vida cristiana, mis hermanos, está basada, según estos versículos, en nuestra unión con Cristo. ¿Sí? Si no estamos unidos con Cristo, entonces estamos unidos con el mundo. Y la vida cristiana, Pablo lo está enseñando, está basada en nuestra unión con Cristo. Para comprender cómo debemos de vivir una vida resucitada, se requiere tener una perspectiva de nuestra vida en los siguientes dos sentidos. Número uno, debemos echar una mirada hacia atrás con el fin de apreciar lo que Cristo ya hizo por nosotros. Es decir, ¿de dónde fuimos rescatados? ¿De dónde fuimos rescatados? De una vana manera de vivir. Anteriormente vivíamos siendo mentirosos, ladrones, cometiendo todo tipo de pecados, ¿sí? De ahí fuimos rescatados. El segundo punto en que debemos estar conscientes para poder vivir una vida resucitada es, debemos mirar hacia atrás, pero también echar una mirada hacia adelante, pensando en la esperanza que tenemos en cuanto al futuro. Tenemos una esperanza. Los días de nuestra vida terminan en este mundo, pero siguen en el reino de Dios. Cuando los días de nuestra vida terminen en este mundo, sabemos que nuestra esperanza es ir con Él y gozar por toda la eternidad con el Señor. Bueno, al hacer lo primero, que es mirar hacia atrás, el apóstol Pablo nos recuerda que hemos muerto, pero también hemos resucitado con Cristo. Y en ese sentido nos hemos identificado con Él. Por eso estamos muertos al pecado y nuestra vida está escondida juntamente con Cristo en Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 3. Nuestra vida está escondida juntamente con Cristo en Dios. Dice Pablo, Colosenses 3:3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Aquí Pablo dice que vivir, parafraseando el versículo, vivir una vida resucitada significa vivir una vida enfocada en los asuntos celestiales, no en los terrenales. Pregunta, ¿en dónde está enfocada tu vida? ¿En los asuntos celestiales o en los asuntos terrenales? Cada quien sabe. En otras palabras, esta expresión, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, significa que los creyentes tenemos vida espiritual en común con el Padre y con el Hijo. Dice Pablo en 1 Corintios 6:17, se lo leo, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. ¿Cuántos están unidos con el Señor? Somos un espíritu con Él, estamos ligados con Él. Por eso yo decía, si usted no recuerda todo lo que yo voy a estar hablando, recuerde esto, la vida cristiana está basada en nuestra unión con Cristo. Por eso es que Pablo dice a los corintios, el que se une al Señor, el que se pega con el Señor, el que se liga con el Señor, un espíritu es con Él. Por tal razón, como nuestra vida está escondida en Cristo, en Dios, el mundo no puede entender todo lo que tiene que ver con la vida de un creyente. Por eso Pablo dijo, el hombre natural no percibe las cosas que son el Espíritu de Dios, porque para él son locura, no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Por ejemplo, imagínese usted algún día hablando con alguno de sus familiares y diciéndole, fíjate que esta mañana Dios me habló. Alguno de sus familiares que no conoce al Señor va a decir, ¿de cuál fumaste?
Bueno, es que no entienden que Dios nos habla. ¿A cuántos Dios les habla, por cierto? ¿Cómo te habla el Señor? A través de la palabra, a través de un sentir del Espíritu que habita en nuestros corazones, a través de una predicación. Bueno, el Señor nos habla a través de los animales también. El Señor nos habla a través de los niños. El Señor nos habla a través de las circunstancias. El Señor nos habla a través de la creación. El Señor nos habla una y otra vez. Pero el hombre natural, es decir, el que no ha nacido de nuevo, no puede entender que Dios nos habla. Para él es locura. Es más, ellos piensan que los locos somos nosotros, ¿verdad? Que los que fumamos algo fuimos nosotros. ¿Por qué? Porque para ellos son locura, no pueden entender las cosas que son del Espíritu, porque las cosas que son del Espíritu se han de discernir. ¿Cómo? Espiritualmente. Entonces nuestra vida escondida con Cristo en Dios también significa que gracias al sacrificio perfecto de Jesús en la cruz, los creyentes ahora tenemos lo que yo puedo llamar como un seguro de vida por toda la eternidad, que nos cubre ese seguro de todos nuestros enemigos espirituales y además nos da acceso a las bendiciones de Dios cuando vivimos por el Espíritu. ¿Sí? Podemos clamar al Señor y en su soberanía, cuando clamamos a Él, Él nos responde y bendice nuestra vida. Nos bendice con paz, nos bendice con gozo, nos bendice con paciencia, nos bendice con tantas cosas que alimentan nuestra alma y que fortalecen nuestra alma. ¿Por qué? Porque gracias al sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, tenemos como ese seguro de vida que nos cubre de todo ataque del enemigo. Por eso, mis hermanos, cada día por la mañana, a la hora que tú tengas oportunidad, debemos conectarnos con la fuente de vida. Debemos unirnos cada día con el Señor para que el Señor nos fortalezca, para que podamos enfrentar las cosas que vendrán durante todo el día. Alguien que no tiene comunión con el Señor, alguien que no se pone en las manos del Señor, dudo mucho que pueda superar las tentaciones que se le presentarán en el día. Por eso hay que estar unidos con Él. Jesús dijo en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. ¿Cuántas ovejas del Señor hay aquí? ¿Y oyes su voz? ¿Y sigues la voz del pastor? Dice el Señor, y entonces yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, dice Jesús. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las podrá arrebatar de la mano de mi Padre, porque el Padre y yo somos uno. Qué tremendo, ¿no? Ahí está la promesa de vida eterna. Esto y otras cosas más, en esto y en otras cosas más, mis hermanos, consiste vivir una vida resucitada y una vida diaria resucitada, muertos al pecado, pero vivos para Dios. Así que los creyentes nacidos de nuevo hemos muerto al sistema de este mundo mediante nuestra unión de fe, mediante nuestra identificación con Cristo en su muerte y en su resurrección. Por eso es que Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 1, les dice, si habéis resucitado con Cristo, ¿cuántos han resucitado con Cristo? Mire lo que dice a continuación, si tú has resucitado en Cristo, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. El que no ha resucitado con Cristo y vive todavía ligado a las cosas de este mundo, no puede tener una relación con el Señor porque ni siquiera le conoce. ¿Sí? Dice Mateo 6:33, un versículo que todos conocemos, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas nos serán añadidas. Tristemente el día de hoy hay personas que están en una iglesia que no viven la vida resucitada, porque en lugar de buscar las cosas del reino de Dios, buscan las cosas de la tierra. Pero las palabras de Jesús dicen, busca primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Pedro lo dijo de otra manera, amados,
Yo les ruego como extranjeros y peregrinos. Estamos de paso en este mundo, mis hermanos. Y como estamos de paso, debemos estar conscientes que nuestra verdadera ciudadanía no es en esta tierra. Somos extranjeros, somos peregrinos en esta tierra. Así que no debemos agarrarnos y aferrarnos de las cosas de este mundo. Por eso Pedro dice en 1 de Pedro 2:11, les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos de la carne que batallan contra el alma. Y aquí la palabra abstenerse significa restringirse uno mismo de manera voluntaria y por convicción y no por prohibición. Es decir, yo me abstengo de satisfacer los deseos de mi carne porque tengo convicciones que he venido desarrollando en mi vida cristiana, no porque alguien me prohíbe. Porque de repente nuestra familia que no conoce al Señor, le dices, no, pues mira, el domingo primero tengo que ir a la iglesia, tengo que ir a alabar y adorar al Señor. No, te prohíben en tu iglesia. ¿A alguno de ustedes aquí se les ha prohibido algo? Bueno, les prohibimos cosas que tienen que ver con el mundo, pero en sí mismo nosotros no, sino la Biblia, porque hay parámetros. No podemos vivir, ya lo dije yo antes, no podemos vivir la vida cristiana como nos dé la gana. ¿Sí? Debemos vivir en santidad agradándole siempre a Él, como cantábamos hace un momento. ¿Sí? Entonces la gente que no conoce al Señor no sabe que restringirnos de las cosas de este mundo lo hacemos voluntariamente y por las convicciones que hemos desarrollado en Cristo, no por prohibiciones. Justamente en eso consiste la vida resucitada. Cuando estudiamos gran parte del Sermón del Monte, nos damos cuenta que Jesús hace un contraste entre las cosas que establece este mundo y las cosas que Jesús establece en su palabra, que son las cosas que Jesús establece en su palabra las que debemos buscar hacer los nacidos de Dios. Es decir, cómo debemos de responder cuando alguien nos agrede, cuando alguien nos defrauda, cuando alguien comete una injusticia con nosotros, cómo debemos de comportarnos, cómo debemos conducirnos en la vida quienes hemos resucitado en Cristo. Por ejemplo, hablando de la ira. El sistema del mundo establece, Mateo 5:21, el mundo dice, no matarás, porque cualquiera que mate será culpable de juicio. ¿Qué le hacen a una persona, según las leyes de la sociedad, qué le hacen a una persona que le quita la vida a otra? Pues es sentenciada a cadena perpetua, es sentenciada a la muerte. Bueno, eso es lo que establecen las leyes del mundo. Pero mire lo que establece Jesús ahí mismo en Mateo 5:22. Pero Jesús dice, cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo a su hermano quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Alguien sabe lo que significa la palabra fatuo? Significa tonto, estúpido. Entonces, toma sentido las palabras de Jesús. Cualquiera que le diga tonto a su hermano quedará expuesto al infierno. Ahora, fíjense cómo las leyes de este mundo no pueden ligar contra las cosas que establece Jesús. El mundo dice, si matas serás culpable. Y bueno, pues sí, se le sentencia a una persona a la cárcel. Pero Jesús previene siempre. Antes de que una persona víctima de la ira pueda matar a alguien, Jesús le dice, cualquiera que se enoje contra su hermano. Ahora, le está hablando a los hermanos. ¿Los hermanos se enojarán, por cierto? Sí, y vaya que hay algunos hermanos que hasta amarillos se ponen, otros morados, de coraje. ¿Sí? Entonces dice Jesús, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, yo quiero que pienses en este momento, ¿alguno de tus hermanos tendrá algo contra ti? Dice Jesús, deja ahí tu ofrenda delante del altar, anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Fíjense cómo el mundo
Las cosas de este mundo no concuerdan y no ligan con las cosas de Dios. ¿Qué comunión tienen la luz con las tinieblas? Es como el agua y el aceite, no puede haber ligadura. Hablando de adulterio, estamos ahí en el Sermón del Monte. El sistema del mundo establece, no cometerás adulterio. ¿Estamos claros? Ahora, bajo el sistema que el mundo establece, pregunta, ¿ha disminuido el adulterio que generalmente termina en divorcio? ¿Sí o no? No. Por el contrario, las cifras siguen aumentando en esta sociedad que la llaman la sociedad posmoderna. Se dice el día de hoy, las estadísticas dicen que 8 de cada 10 hombres casados cometen adulterio que termina en divorcio y 7 de cada 10 mujeres casadas cometen adulterio que termina en divorcio. ¿Se fijan cómo ya las cifras están muy al parejo casi? Entonces, el mundo dice, no cometas adulterio, ¿verdad? Pero miren las palabras de Jesús, miren lo que establece Jesús. Pero yo les digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Como aquel hombre que dijo una ocasión, lástima que soy casado, dentro de la iglesia, estaba ahí en la iglesia. Lástima que soy casado. Dice Jesús entonces, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se te pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Pregunta, ¿es esto literal? Lo que Jesús dice. ¿Se imagina si esto fuera literal? ¿Cuántos tuertos y mancos habría dentro de la iglesia? ¿Se imagina? Entonces, ¿cuál es el consejo de Pablo? Vivan una vida resucitada, muertos al pecado, resucitados para Cristo. Hablando del amor hacia los enemigos, el sistema del mundo establece ojo por ojo, diente por diente. En otras palabras así más mexicanas, me la haces, me la pagas. ¿Verdad? Pero miren lo que establece Jesús. Pero yo les digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Sí? En esto consiste la vida cristiana, mis hermanos, la vida resucitada. El problema es que en la práctica, luego decimos, si alguien me hace daño, voy a esperar la oportunidad para la venganza. ¿Verdad? Dice Jesús entonces, el que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. ¿Qué es mejor para evitar un pleito? Contender por la túnica, está hablando Jesús en sentido figurado, pero pudiéramos poner ahí, ¿qué es mejor? ¿Contender por algo que es material o algo que es muy humano? Yo prefiero mejor dejarle lo material, pero quedarme con la paz del Señor en mi corazón. Por lo tanto, entonces dice Jesús, el que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, es decir, quitarte tu paz, la unidad o la armonía, déjale también la capa. Al cabo lo material, eso va y viene, ¿verdad? Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Ah, no, porque que el día de hoy el mundo dice, cada quien que se rasque con sus uñas. ¿Sí o no dice así el mundo? Es más, ese asunto del mundo, ese dicho del mundo se ha metido a la iglesia. Y a veces se ven los ministerios aquí. Ah, no, ¿yo por qué voy a dar clase con los niños? No, que lo hagan allá las maestras de los niños. A mí Dios me llamó al ministerio de la alabanza. A mí Dios me llamó a predicar. ¿Y qué te haces si vas y enseñas una clase con los niños? Por cierto, necesitamos maestros, ¿Sí o no? Se necesitan maestros de niños. Y luego hacemos un llamado. Hermanos, necesitamos maestros de niños. Uy, no, yo enseñar a los niños, no, con mis hijos tengo y me basta.
Y hacemos un llamado y bueno, al final los que quieran apoyarnos dando una clase con los niños, pues anótense por ahí y nadie se anota. Es que no sé cómo dar una clase. Aquí se les enseña cómo dar una clase con los niños. Porque ya les he dicho yo en otras ocasiones, el ministerio de la silla o de la banca no existe. ¿Por qué no existe? Porque estamos vivos. Servimos a un Dios que está vivo. Y los vivos, ¿qué hacemos? Estamos activos. ¿Sí o no? ¿Cuántos están vivos? Bueno, pues hay que servir con los niños también, hay que servir con los ujieres, hay que servir con el ministerio de alabanza también. Hay que servir en todas las áreas del ministerio. Cualquiera que te obligue a llevar una carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, escuchen estas palabras de Jesús, al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. ¿Cómo la ven ahí? Si alguien viene y te pide prestado, dice Jesús, no se lo rehuses. ¿Qué vas a hacer? ¿Se lo vas a prestar? Bueno, déjenme decirles, en estos asuntos de los préstamos, mis hermanos, yo quiero ponerles una advertencia, ¿sí?, a todos. Porque luego, de repente andan por ahí algunos que viven a expensas de otros, pidiendo, se la pasan pidiendo prestado y luego no pagan. Pero además no trabajan. Y lo que es peor también, no les gusta trabajar. Pero luego algunos son engañados y dicen, es que el Señor dice que no le rehúse hacerle un préstamo. No, todo tiene un equilibrio, mis hermanos, ¿verdad? Hay que tener cuidado a quién le presta usted su dinero. Porque luego después, entre unos y otros se prestan, y yo a veces ni cuenta me doy, y de pronto ya andan ahí entre pleitos, que no me paga, tiene un año que no me paga, me pidió quién sabe cuántos cientos de dólares y no me quiere pagar, me dijo que en un mes me los pagaba, y ya tiene un año y no me ha pagado. Bueno, pues no preste. Si no quiere tener problemas, bueno, pues no preste su dinero, no le preste a nadie. Ahora, si sabe que el hermano es de buen testimonio, usted ve que realmente tiene una necesidad, bueno, pues ya platiquen ahí entre ustedes, arreglen el asunto. Pero el que pide prestado, acuérdese lo que dice la Biblia, es siervo del que le presta. Pablo le escribió a los Gálatas, bueno, en todo esto consiste en tener y vivir una vida resucitada. ¿Cuántos han resucitado con Cristo? Hasta lo cantamos, he resucitado con Cristo. Bueno, si hemos resucitado con Cristo, vivamos una vida resucitada, como la que vivió Pablo. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en esta carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí en la cruz. Voy a parafrasear estas palabras de Pablo. Pablo dice, ya no vive más el viejo hombre como era yo antes, ese Saulo de Tarso, que era un perseguidor de la iglesia, ese ya no existe. Ahora soy Pablo, el apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, quien se convirtió en un proclamador de buenas nuevas de salvación. Qué tremendo, qué cambio tan impresionante. Y Pablo vivió la vida resucitada. Así que la vida espiritual verdadera es el resultado de nuestra identificación con Cristo en su muerte, pero también en su resurrección. Pablo le escribió a los romanos acerca del tema. Vamos a Romanos capítulo 6. Si después de este mensaje usted sigue viviendo como le da su gana, yo tengo mis dudas si realmente usted ha resucitado con Cristo. Me quedarían dudas. Sí. Dice Pablo, Romanos 6:4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Pregunta, ¿el bautismo en agua salva? No. No. Porque ¿cuántos se bautizan en agua y no han nacido de nuevo antes? No.
Primero, nuevo nacimiento y después se cumple con el mandamiento del bautismo en agua. ¿Estamos claros en eso? Sí, bueno. Somos sepultados juntamente para muerte por el bautismo. Y aquí Pablo está hablando justamente del bautismo en agua. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿En vida qué? En vida nueva. Mis hermanos, vivir una vida nueva significa vivir una vida resucitada. ¿Sí? Versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, aquel hombre y mujer pecaminoso, mentiroso, ladrón, engañador, estafador, etcétera, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Cuando dice Pablo ahí que no sirvamos más al pecado, ¿significa que ya no pecaremos? No, significa que ya no practicamos el pecado. ¿Sí? Porque mientras estemos en este cuerpo terrenal, seguiremos luchando contra el pecado. El asunto es justamente luchar, resistir las tentaciones, ¿verdad? Entonces, dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Versículo 12. Por lo tanto, dice Pablo, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Qué hace un rey? Un rey gobierna. ¿Sí? Tiene autoridad para gobernar. Bueno, así es el pecado. Cuando alimentamos el pecado tiene autoridad para reinar y gobernar en nuestra vida. Por eso Pablo dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. ¿Cuántos están vivos entre muertos? Ahí debemos resplandecer. La vida de Dios entre los muertos que están ahí en el mundo se debe de ver, se debe de hacer patente, debe de ser claramente manifestada para que los que están muertos puedan decir, wow, esta persona es diferente. Esta persona piensa, habla y se conduce de una manera diferente. Está viviendo una vida resucitada. Entonces dice Pablo ahí, versículo 14, porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Escuche esto. Cuando entendemos que estamos unidos y ligados con Él, por estos dos actos, su muerte y su resurrección, surgirá en nuestro ser interior deseos y propósitos renovados. Quiero estar con Él solamente. Ya no quiero satisfacerme en el mundo. Esta carne quiero crucificarla, así como decía Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Nacen deseos en nuestro ser interior. Entonces nos enfocamos en propósitos que tienen que ver con los propósitos de Dios, a tal punto que lo terrenal, las cosas de este mundo, las empezamos a ver tan efímeras, tan pasajeras, sin valor eterno, porque ahora sabemos que aunque estamos presentes en este mundo, en nuestro cuerpo mortal, nuestro espíritu está deseando estar en nuestra ciudadanía celestial. Yo quiero estar con el Señor. Sí. ¿Cuántos quieren estar con Él? ¿Ya quieres estar con Él? Si quieres te mandamos. No, hasta que Él quiera, nos va a tener aquí.
Ahora que estábamos por allá, platicábamos con pues algunas personas que luego de repente por la edad se sienten ya que no son muy útiles en algunas actividades diarias, y lo primero que dicen: ya mejor me quiero morir, ya no puedo hacer esto, ya no puedo hacer esto otro. Bueno, pues te vas a ir con el Señor, pero no cuando tú quieras, cuando Él lo determine así. Estamos en este mundo, pero nuestro espíritu tiene el anhelo de estar con Él. Pablo decía: para mí estar en este cuerpo es una bendición, pero más me gustaría estar ya nuevamente con Él. Lo decía en otras palabras, ¿verdad? Bueno, dice Efesios 2:4 hablando Pablo: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y el versículo 6 dice: y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. No es que estamos sentados ahora en los lugares celestiales. Esta es una visión que Pablo está teniendo acerca de nuestra futura esperanza que tenemos, de estar sentados junto con Cristo en los lugares celestiales. ¿Cuántos tienen esa esperanza? Entonces, debemos echar una mirada hacia atrás para apreciar lo que Cristo ya hizo por nosotros, es decir, de dónde fuimos rescatados. Pero también debemos echar una mirada hacia adelante, pensando en la esperanza que tenemos en cuanto al futuro, y en ese sentido entonces nos vendrá una revelación de que así como Jesús fue glorificado por el Padre y ahora está sentado a la diestra del Padre, asimismo cuando Él se manifieste en su segunda venida, nosotros seremos manifestados en gloria junto con Él. En otras palabras, nosotros también seremos glorificados como Él fue glorificado. Colosenses 3:4 dice Pablo: cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Esta debe de ser nuestra esperanza, mis hermanos. El que tiene esta esperanza trata de vivir la vida cristiana resucitada. ¿Sí? Miren la visión que tuvo el apóstol Juan, acerca de la segunda venida de Jesús. Apocalipsis capítulo 19. Dele vuelta ahí a su Biblia rápido. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11. ¿Lo tiene? Dice: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. ¿A quién se refiere? A Jesús. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida con sangre o en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. ¿A quién se refiere? A Jesús. Versículo 14: y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. 16: y en su vestidura y en su muslo tienen escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Él vendrá por su iglesia y nos iremos con Él para reinar por toda la eternidad juntamente con Cristo. Hermanos, ese día se sabrá con toda certeza quiénes verdaderamente, en realidad, serán los verdaderos hijos de Dios. Espero verte por allá en el reino de los cielos. Y ese día se sabrá. Pablo le dijo a Timoteo: conoce el Señor a los que son suyos. En primera de Juan capítulo 3 versículo 2, mire las palabras del mismo apóstol Juan. Dice: amados, ahora somos hijos de Dios. Primera de Juan 3:2. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, vive la vida resucitada. Cometimos un pecado,
vamos a su presencia, nos arrepentimos de Él y le pedimos perdón. Y Él nos perdona porque dice la Biblia que Él es fiel y justo para perdonarnos de todo pecado y de toda maldad. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Escuche esto, mi hermano, porque aquí está la conclusión del mensaje. ¿Sí? Vamos a tratar de cerrar de la siguiente manera este mensaje con algunas preguntas. ¿Cuántos saben que Jesús ha resucitado? Bueno, si alguno de los que están aquí no sabía que Jesús ha resucitado, mire lo que Pablo aclaró, porque algunos de los corintios decían, es que no hay resurrección de muertos. 1 Corintios 15:12, estamos en la conclusión, vamos a cerrar así el tema. Dice Pablo, 1 Corintios 15:12, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación y vana también nuestra fe. 15. Y somos entonces hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis bajo tus pecados. ¿Cuántos saben entonces que Cristo resucitó? Y nos resucitó a una nueva vida en Cristo. Ya no somos esclavos del pecado. Entonces, la respuesta, ¿cuántos saben que Cristo resucitó? Es sí, Cristo resucitó. Bueno, la resurrección es la esencia del cristianismo. En otras palabras, la esencia del cristianismo está justamente en la resurrección de Jesús. Si Cristo no resucitó, entonces no hay cristianismo. ¿Sí? ¿Cristo resucitó? Ok, segunda pregunta. ¿Cuántos saben que Jesús es la cabeza de la iglesia que es su cuerpo? Si usted no sabía, Pablo le dijo a los colosenses en 1:17, capítulo 1, versículo 17, él les dijo, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él se sostienen. 18, el cual es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga Él la preeminencia. Entonces, pregunta 1, ¿Cristo resucitó? ¿Sí o no? ¿Cristo es la cabeza de la iglesia? ¿Sí o no? Bueno, ¿cuántos saben? Siguiente pregunta. Acuérdese, estamos en la conclusión. ¿Cómo vivimos una vida resucitada? En base a esta conclusión. ¿Cuántos saben que somos el cuerpo de Cristo? ¿Quién es la cabeza del cuerpo? Jesús. Pablo escribió a los Corintios, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Bueno, si ya sabemos que Cristo resucitó y Él es la cabeza de la iglesia que es su cuerpo, la pregunta es, ¿dónde está hoy la cabeza? ¿Dónde está? ¿Dónde está la cabeza? ¿Dónde está? Con el Padre. ¿Dónde está la cabeza? Dice Pablo en Colosenses 3:1, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Si Jesús es la cabeza, escuche bien esta pregunta, si Jesús es la cabeza y está sentado a la diestra de Dios, pregunta, ¿dónde deben estar los miembros del cuerpo? ¿Que no es junto con la cabeza? ¿Unidos a la cabeza que es Jesús? ¿Sí o no? Bueno, justamente esa es nuestra esperanza, mis hermanos. Por eso debemos de vivir la vida resucitada, para que cuando lleguen los días de nuestra vida, terminen en este mundo, podamos ir a la cabeza, unirnos a Él y vivir por toda la eternidad sentados con Cristo, ahora sí, en los lugares celestiales. Por eso es que Pablo aconsejó a los colosenses diciéndoles, si ustedes han resucitado con Cristo y Cristo está sentado a la diestra del Padre, pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios.
Cuando Cristo vuestra vida se manifieste en su segunda venida, entonces ustedes también serán manifestados con Él en su gloria, cuando Él venga por su iglesia y nos lleve para vivir por toda la eternidad con Él. Pablo le dijo a los colosenses entonces: estamos completos en Él, morimos juntamente con Él, fuimos resucitados juntamente con Él y seremos también glorificados con Él. ¿Qué más nos falta? ¿Qué más nos falta? No falta nada. Lo único que tenemos que hacer es, en este mundo, mientras estemos en este mundo, vivir una vida cristiana como resucitados en Cristo. ¿Entendió el mensaje? Si no lo entendió, puedo volver a empezar. Y aquí nos estamos una hora más. ¿Entendió el mensaje? Bueno, yo dije hace un momento, después de este mensaje, nadie puede decir, yo no sabía cómo debía vivir la vida resucitada. Si Cristo resucitó y nos resucitó en Él de una vida de pecado, nos resucitó una nueva vida en Cristo, entonces seremos glorificados con Él cuando Él venga por su iglesia o nos llame a cuentas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, mientras estemos en este mundo, vivamos la vida resucitada. Ese fue el consejo de Pablo a los colosenses. Oremos. Les invito a que se pongan de pie. Levante sus manos al Señor un momento. Cuando les decimos levanten sus manos, no es con el fin de molestar, no es con el fin de ningún fin, es con el único propósito de que con nuestras manos alzadas podamos decirle al Señor: Señor, mis manos alzadas hacia ti simbolizan rendición total hacia ti. Que nuestra vida, Señor, pueda honrarte, que podamos vivir como es digno de ti, Señor. Queremos andar como es digno de ti. Habla con Él, abre tus labios. No te quedes ahí en silencio. Después de escuchar este mensaje, dale una respuesta al Señor en tus propias palabras y dile: sí, Señor, ahora sé que debo vivir la vida resucitada. Tú me rescataste de la vana manera de vivir en la que yo vivía. Me rescataste de la inmundicia, me rescataste del pecado. Me rescataste, Señor, de una vida que no era nada agradable, Señor. Y hoy estamos aquí, Señor, y nuestras manos están alzadas hacia ti, Señor. Queremos decirte, Señor, nuestra vida te pertenece. La compraste a precio de sangre, Señor. Tu sangre fue derramada en la cruz por mí, y lo hiciste por amor, lo hiciste por obediencia al Padre, pero también lo hiciste por amor a mí, Señor. Y lo menos que puedo hacer, Señor, es vivir la vida agradándote a ti, Señor, como muertos al pecado, pero resucitados para ti, Señor. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí tú has hecho todas las cosas nuevas, Señor. Quita de nosotros todo lo que estorba. Habla con Él. Si hay algo que tú tienes que pedirle perdón al Señor, este es el momento. Dile: Señor, quita de mí todo aquello que no te agrada. Quita de mí, Señor, algún pecado con el cual todavía he estado luchando, que puede ser la mentira, puede ser cualquier pecado, Señor, con el que estamos batallando. Queremos, Señor, vivir en santidad. Queremos vivir absteniéndonos, Señor, de las cosas que satisfacen la carne, Señor. Y queremos hacerlo voluntariamente y por convicción, Señor. Porque la vida cristiana se vive por fe, no por lo que se ve, Señor. Basado en las convicciones que hemos desarrollado. Señor, nuestra vida está rendida a ti. Levanta tus manos, dile: aquí está mi vida, oh Dios. Tómala, purifícame cada día, Señor. Lávame, Señor, con la presencia de tu Espíritu Santo sobre mi vida, Señor. Renueva mi mente, renueva mis sentimientos. Que mis palabras sean palabras que te agradan a ti, Señor. Que mi conducta sea una conducta que sea digna de ti, Señor. Oh Dios, queremos vivir vivos entre los muertos, Señor, como vivos entre los muertos, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, queremos atender a lo que tu palabra dice. En ti estamos completos, porque hemos muerto juntamente contigo, pero también
fuimos resucitados juntamente contigo y sabemos, esa es nuestra esperanza, Señor, que seremos también glorificados contigo, Señor. Perdona nuestros pecados, límpianos y purifícanos, Señor, y que otros puedan ver que tu luz resplandece en nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, a ti damos la gloria, Señor, a ti damos la honra, Señor. Queremos poner nuestra mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra que son pasajeras, Señor, porque hemos muerto y nuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Y tú vendrás por una iglesia sin mancha y sin arruga, Señor, cuando tú te manifiestes en este mundo por segunda vez, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Queremos ponerla por obra, Señor. No queremos que sea una palabra más, Señor. Queremos que tu palabra, Señor, no solamente haya llegado al nivel de la mente, sino que de nuestra mente baje a nuestro corazón, a nuestra alma, y podamos ahí atesorarla, Señor. Podamos aplicarla, Señor, a nuestra vida y podamos vivir como a ti te agrada, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos en nuestras debilidades, fortalécenos, Señor, llénanos cada día con tu presencia, que cuando vengan las pruebas, cuando vengan las tentaciones, podamos estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, Señor. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, al cual es toda la gloria, toda la honra y todo el honor por siempre. A Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, sea toda la gloria y toda la honra. Y la iglesia del Señor dice amén y amén. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Dale fuerte ese aplauso a nuestro Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Digno eres tú de recibir la gloria. Amén. Amén.